De regreso cuando son las 7:34, 7 de la mañana, 34 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Expreso 24/7, es la emisión matutina de este viernes 16 de febrero de 2024. Aquí en el estudio. Y le agradecemos su visita. David Saucedo es consultor en seguridad pública, especialista en temas de seguridad y de política. Primera vez, hemos tenido varias conversaciones vía telefónica, lo hemos escuchado con sus análisis, sus comentarios de temas muy específicos en el país, ¿verdad? En relación a la inseguridad, tratar de entender qué es lo que ocurre, por qué esta situación y gracias siempre al apoyo de David, ¿verdad? Nos da una noción y entendemos muchas cosas, ¿verdad? Porque hay que entender, ¿no? De dónde viene todo esto y hoy nos visita aquí en cabina. Bienvenido, David, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Buenos Marcelo? días. Qué gusto, Carlos. Buenos días, David, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos de visita aquí en Sonora. Pues esperamos que tengas una visita placentera aquí en nuestro bello estado, Ricos con todo cortes. lo que tiene, su gastronomía, de las mejores cosas, ¿no? Su hospitalidad, sus playas, sus atardeceres. Todo, ¿verdad? Todo esto. Oye, David, ayer, particularmente el día de ayer, vimos un día muy convulso en el país. Creo que dos hechos violentos de alto impacto en los que están relacionadas figuras de la política o aspirantes a algún cargo de elección popular. Ya por ahí se han manejado algunas cifras relacionadas a violencia en materia política. Qué complicado, ¿no? Y todavía no empiezan las campañas, David. Así es, totalmente. Tenemos al narco en campaña, como tú bien lo señalas. Llevamos pocos meses de haber arrancado el proceso electoral y tenemos más de una docena de candidatos a cargos de elección popular de todos los partidos políticos y todos presumiblemente fueron atacados por integrantes del crimen organizado. No se ha avanzado mucho en las investigaciones de cada uno de estos episodios, pero por el tipo de calibres, por los estados en donde ocurrió esto, que son de alta violencia homicida, se presume que fueron asesinatos vinculados pues con la actividad criminal. Ya es de todos conocido que los grupos de macrocriminalidad buscan tener el control territorial de estados y municipios que son importantes para sus rutas de trasiego. De ahí que hayan tomado la determinación de financiar candidatos, amedrentar candidatos, asesinar candidatos, de modo de que puedan ir expandiendo su ya vasto imperio criminal. Sí, y bueno, y la pregunta que nos hacemos es, ¿así va a ser la tónica? ¿Eso va a ser el color o de las características de esta contienda? Yo percibo que así será. Las cosas van mal y creo que se van a poner peor. Si vemos la estadística que han sacado algunas organizaciones, algunos think tanks como Causa en Común, lo que vemos es que en cada proceso electoral hay un incremento de la violencia en contra de los candidatos. El crimen organizado tiene tres maneras de penetrar en territorios. En primer término, con la disputa armada, lo que lamentablemente ha disparado la tasa de homicidios en el país. En segundo lugar, las sinergias, grupos de criminalidad que se asocian y establecen una especie de franquicias para poder ir ganando territorios. Y finalmente, la participación en procesos electorales. Como a los grupos criminales les interesa tener el control de ciertas áreas del Estado, las direcciones de seguridad pública estatales, municipales, las direcciones de fiscalización y en algunos estados incluso el control del presupuesto en materia de obra pública, pues es lamentablemente normal que los grupos inviertan en procesos electorales, impongan candidatos para tener el control de las corporaciones de seguridad. Ay, caray, pues cualquiera le asustaría eso. ¿Cómo es posible? Pero está normalizando, ya lo están viendo muy normal esto. Era algo que se presentaba en algunas entidades, en algunos estados. Sabíamos que en Tamaulipas, en Sinaloa, ya era frecuente, esto ya ocurría con regularidad. En el estado de Michoacán, en la época del presidente Felipe Calderón, te recordarás el michoacanazo, sí, cuando ¿cómo no? se detiene a varias decenas de alcaldes, jefes policíacos. Lo que ocurre es que esto que ya ocurrió... Pero que luego salieron casi todos. Todos en libertad, sí. y algunos pudieron contender nuevamente para ser candidatos. Esto que ocurría de manera focalizada en algunas entidades dominadas por el narco, ahora son más estados los que están en esta condición.
y pareciera que se sigue avanzando, incluso algunos remansos de paz, como lo son estados de Querétaro o Aguascalientes, en donde no había violencia, ya empieza a haberla, ¿no? Sí, y sí, también, pues ayer en Aguascalientes fue donde asesinó a un empresario, ¿no? Ahí en un restaurante, fue captado en video y dio vuelta al mundo. Y hace algunos días una docena de vehículos incendiados, esto por la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, por el control de esa ruta, que es la ruta del centro. México tiene 4 rutas, la del Pacífico, la del centro, la del Golfo y la del Caribe, que se está abriendo, y por eso tenemos la península de Yucatán, en concreto Cancún, con un brote de violencia importante. Sí. ¿Por qué lo hemos, por qué se ha normalizado? ¿Por qué crees que pues ya nos volteamos para otro lado si es tan evidente esta incursión, ¿verdad?, en la política? ¿Qué crees que pasa? No, definitivamente hay un problema con la estrategia que se sigue a nivel federal, pero independientemente de los errores que se han cometido, que son evidentes, lo que también aprecio es que los propios grupos de macrocriminalidad, en este caso el cártel Jalisco, decidió expandirse. Ellos ya tenían el control de ciertas zonas del país, pero frente a la división del cártel de Sinaloa, la extradición del Chapo Guzmán, la fractura que hubo al interior de Sinaloa, el Mencho, Nemesio Ceguera, el Mencho, toma la determinación de pedir a sus células que se expandan en casi todas las zonas del país en donde tenemos un incremento de la violencia. Normalmente es el cártel de Sinaloa disputando el territorio con el cártel Jalisco Nueva Generación y aliados. Entonces, sin descartar y menospreciar el papel que han jugado las políticas erráticas que se han lanzado y también los errores que ha cometido Washington, yo sí encuentro que un factor importante en este nivel de violencia que se vive en el país es la lógica y la determinación que tomaron los grupos criminales. Vivimos una guerra civil como la civil que se vivió en Colombia, en el bajo mundo criminal, entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín. Es lo que estamos viviendo en México actualmente. Oye, David, ¿y cómo ves lo que ocurrió en Guerrero, esta mediación de la iglesia, pactar tregua, ¿no? Que obispos se han encargado de esto y que pues lo vea bien el gobierno? Bueno, son dos cosas distintas. En primer término, distintos segmentos de la sociedad, empresarios, integrantes de la jerarquía católica, clase política, empiezan a llegar a acuerdos con el narco. Este es un debate muy viejo de si el narco es un poder al que se tiene que combatir o un poder con el que se tiene que negociar. Pues vemos que de facto ya muchos segmentos de la sociedad mexicana toman la determinación de llegar a acuerdos unilaterales con los grupos del crimen organizado, hasta que se generan grupos de autodefensa, como lo vimos recientemente en algunos estados del país, en donde después de comerciantes estar cansados de estar pagando esta cuota, deciden organizarse y combatir al narco. En el caso de la jerarquía católica no es la primera vez. Quizá el caso más conocido fue de los encuentros que tuvieron integrantes del cártel de Tijuana con el nuncio apostólico en la época de Carlos Salinas, Jerónimo Prigioni. También en su momento la jerarquía católica, frente a la llegada del Papa, creo que fue Juan Pablo II, pidieron abiertamente a los grupos del crimen organizado que hubiera una tregua en lo que estaba el Santo Padre en México. En Michoacán también ha ocurrido esto. Obispos han intervenido para el rescate de personas secuestradas. ¿Qué es lo que vemos? Que estas peticiones y acuerdos de la jerarquía católica, que son acuerdos de facto con los grupos de macrocriminalidad, tienen una temporalidad, son de corto plazo y son para obtener objetivos específicos. En este caso de Chilpancingo, pues es para que ya no hubiera bloqueos carreteros y que la gente pudiera tener su normalidad de ir al trabajo, ir a la escuela, ir a divertirse. Son acuerdos de corto plazo que ya han ocurrido en el pasado y que en esta ocasión en concreto, bueno, se hace muy mediático porque se dio a conocer, pero esto ya había ocurrido antes. Sí, pero igual no deja de asombrarnos, ¿no? Y de preocuparnos que pues se tenga que pues llegar, ya cuando llegas a eso es que ya no pudiste hacer nada. Eso. Como tú, como autoridad, que el Estado mexicano ya pudo hacer nada y pues hacer una tregua, un pacto, ¿no? Coincido plenamente contigo. Tú recordarás hace poco algunos colectivos de búsqueda de personas llegaron a ese entendimiento con algunos grupos criminales pidiendo que no les fueran asesinadas y que permitieran buscar a sus seres queridos. Es decir, en distintas zonas del país estamos viendo este tipo de acuerdos. Ahora, esto también lo ha hecho la propia DEA. La DEA en los Estados Unidos también han llegado a entendimientos con ellos. Sí. Está el esquema de delación premiada para obtener información para que combatan a los grupos rivales. Es decir,
poco a poco el combate Sí. al crimen organizado pasa por el contacto con los grupos criminales, con negociación con Sí, ellos. sí, sí, pues dejan libres a muchos para atorar a otros, o sea, Narcotraficantes de alto perfil, claro, perseguidos pues aquí en claro, México, están claro, en claro. libertad en En Estados Unidos. libertad allá y que mataron, y que asesinaron y violaron, en fin. Eh, pues qué gusto tenerte con nosotros, David Saucedo. Muchas gracias por habernos visitado y pues seguimos en comunicación, si nos permite. Un placer y un honor estar en tu programa siempre y gracias por las ocasiones en las que me has invitado. Muchas gracias. Especialista en temas de seguridad pública, David Saucedo aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa, son las 7 de la mañana con 44 minutos, ya volvemos.